Hola amigos, un nuevo encuentro. Hoy vamos a visitar la ciudad de Shanghái. Es una ciudad muy grande, muy importante, muy interesante. Hay muchas cosas para ver. No solo durante el día vamos a visitar diferentes lugares históricos, sino también en la noche le tengo reservado un cierre de este video con un show espectacular de luces. Pero no los demoro más. Vamos a comenzar el video ahora. En la estación oeste de Pekín o Beijing. Esta estación fue inaugurada en el año 1996 y duró 3 años su construcción. Este tren que estamos observando en este momento, que está acercándose a nuestra plataforma, es el tren más rápido del mundo en la actualidad y hace Beijing-Shanghái. Las excelentes condiciones de la vía y la línea aerodinámica muy bien realizada, perfectamente controlada en los túneles del viento, hace que este tren tenga una velocidad aproximadamente de los 350 km por hora. Nosotros experimentamos aproximadamente 331 kilómetros. Este tren tiene diferentes categorías: clase primera, clase especial y clase turista. Es un tren muy cómodo, brinda todos los servicios. Tenemos un servicio de cafetería con lo básico y en estos momentos ya estamos descendiendo, llevamos 305 kilómetros como pueden observar, quiere decir que llegamos a la estación. Una vez que ingresamos a la estación de Shanghái, automáticamente se preparan para que este tren regrese inmediatamente. Descendemos y nos encontramos con una ciudad espectacular que nos recibe con un día algo nublado, pero eso no hace de que no comenzamos a disfrutar este viaje. Camino a nuestro departamento observamos la limpieza que hay y también podemos observar que vemos unos andamios que es de caña, como están observando aquí en estas imágenes. Una ciudad muy prolija, muy moderna y muy grande. No podía faltar, por supuesto, un cuartel de bomberos que estaba a muy pocas cuadras de nuestro departamento. En nuestro camino también encontramos una peatonal muy moderna. Caminando encontré en la puerta del local una máquina en la cual uno tenía que tratar de congelar el reloj, frenarlo en 8.88. Si teníamos suerte, nos daban un ticket con un beneficio de compra. Yo no pude, no llegué y sin embargo me regalaron solamente un adhesivo de propaganda. Otra vez será. Fui un ómnibus para dirigirme a un lugar muy especial que es la plaza de Shanghái. En particular, esta plaza se la denomina el Parque del Pueblo. Una de las cosas más interesantes que pasan en esta plaza es el mercado de los solteros o el mercado del matrimonio. En China es muy importante el tema del matrimonio y sobre todo es importante honrar a la familia el casarse joven.
se casan jóvenes está muy mal visto y se considera una falta de respeto hacia la familia. También podemos observar a gente con eventos musicales repartidos en diferentes partes de la plaza. Hay una palabra que en la traducción sería algo así como mujer sobrante. Son aquellas que están pasadas de 25 años de edad. Esto es muy fuerte para la cultura china, estar soltera a esa edad. Muchos padres decepcionados porque sus hijos no han encontrado pareja, entonces ellos mismos toman sus propias medidas, organizan este mercado de solteros, colocando la información y los datos y las pretensiones que tienen para sus hijos y sus hijas. Esto es muy común y se lo conoce como la plaza de los paraguas. Pero ahora no solo también es paraguas, sino que se juntan y colocan carteles pegados donde puedan. Mientras tanto, mientras esperan que alguien se acerque, se dedican a jugar a diferentes juegos que lo utilizan en todos los lugares públicos. Nuestra segunda visita, el zoológico de Shanghái. Este zoológico fue inaugurado en el año 1954 y se ha convertido en uno de los mejores zoológicos ecológicos en Shanghái. El zoológico alberga y exhibe a más de 6.000 animales, entre los que se encuentran 600 animales chinos que incluyen el panda gigante que ya veremos más adelante. Está muy limpio, muy bien señalizado, se puede recorrer con mucha facilidad, hay muy buena cartelería donde nos pueden dirigir hacia lo que deseamos ver. Estamos en este momento viendo la zona de los osos. Hay una gran variedad de osos que están en este jardín zoológico. Hace un rato hay más de 6.000 variedades de animales, por lo tanto tenemos un buen rato para visitarlo. Nos llevaría unas 3 horas y media aproximadamente. Y ahora estoy buscando la cartelería en la cual me indica dónde está la atracción principal que quiero ver, que son los osos panda. Aquí logro encontrar el cartel, sigo las flechas y luego de unos metros me encuentro con el primer ejemplar del famoso oso panda que he venido a visitar. Muy tranquilo, muy dócil, había una buena cantidad y pude apreciarlo muy tranquilo, muy normal, no había mucha gente, eso hizo de que se pudiera visitar en forma agradable y tomarme muy tiempo para poder tomar estas imágenes que están viendo. Por lo que pude averiguar y leer, en este jardín zoológico está catalogado como uno de los mejores y en el cual los animales
se encuentran muy bien cuidados. En especial esta raza, esta especie de oso panda que está en periodo de extinción, ha tenido muy buenos cuidados, y por lo que he visto y he leído, hay una buena cantidad de osos panda bebé que todavía no se los puede ver, pero en su momento van a ser puestos para que la gente los pueda visitar. Una gran variedad de flores, como ya hemos visto en muchos lugares, y ahora vamos a visitar muy brevemente el acuario. Un acuario muy grande, muy importante, con una gran variedad de peces y animales marinos. Hemos visto diferentes estrellas de mar. Ahora estamos observando unas tortugas muy grandes y que hacen el deleite de los visitantes. Nuevamente me tomo el autobús para ir a un nuevo destino. Vamos a ir a visitar en una pasada muy corta a una casa muy especial. Esta casa es la casa Shikumen. Aquí fue donde se reunió por primera vez el Partido Popular de China. No pudimos filmar, desgraciadamente, solamente pudimos filmar la parte de abajo, pero fue una visita interesante. De unos minutos de caminata, llego al templo de Buda de Jade. Este templo original fue construido en el año 1882 y contiene 2 estatuas de Buda realizadas en jade. Durante la dinastía Qing, un monje de nombre Wei Hen realizó un viaje de peregrinación al Tíbet. De regreso a China, el monje paró en Birmania. Ahí un inmigrante chino le regaló 5 estatuas de jade que representaban a Buda. Wei Hen construyó un templo para albergar estas estatuas gracias a los donativos que recibió. Sin embargo, el templo original fue ocupado en el año 1911 y las estatuas y el templo fueron trasladados a su ubicación actual en el año 1928. La cámara de Buda del jade contiene una imagen de Buda sentado, pesa 3 toneladas y mide 1,95 m. Otra sala contiene la figura del Buda de jade reciclado que representa la muerte de Buda. En la actualidad, el templo contiene también una imagen de Buda reciclado donada por Singapur que no debe confundirse con la original. Es común ver en China y en otros países orientales figuras talladas en jade y colocadas dentro de los hogares, pues se cree
que traerá buena suerte, equilibrio y amor a la familia. De hecho, muchos Budas están elaborados con este material. Esta bella imagen que estamos observando ahora en esta foto no es tan fácil lograrla, tiene sus complicaciones que veremos ahora. La bahía del río Shanghái, del lado oeste, nos podemos acomodar y poder apreciar esta maravilla que ocurre en los edificios que se encuentran del otro lado, en la zona este de Shanghái. Durante la noche ocurre durante 7 minutos un show de luces que ustedes están observando, que es una atracción turística. No solo uno puede verlo del lado de enfrente, hay que ir temprano por supuesto para ocupar los primeros lugares en la pasarela, sino que también se puede observar por barco. Hay diferentes tours y una de las atracciones principales es la torre que estamos observando ahora, que tiene 468 metros y es una de las principales atracciones turísticas porque se puede visitar. Hay un ascensor que la lleva hacia la parte superior. Espero que les haya gustado este video, lo hayan disfrutado y nos encontramos en el próximo. ¡Hasta luego!